Sean todos ustedes nuevamente bienvenidos a la Cátedra Comunidades Yachachicucs, la armonía de los sistemas adaptativos complejos ancestrales comunitarios. Recordemos nuevamente que un Yachachicucs es un ser humano con pensamiento planetario, mismo que para su formación para el mundo real debe abordar 7 dimensiones, entre ellas la primera que es el causa, y habíamos hablado del origen. Es así que el día de hoy vamos a dar continuidad a esto y vamos a abordar una nueva interacción que es biocentrismo y teocentrismo. Tenemos en sala a nuestros invitados especiales Jorge y Armando, sean bienvenidos. En el conversatorio anterior habíamos hablado sobre los 4 elementos, que son tierra, fuego, aire y agua. Sin embargo, nuestros expertos nos mencionaban un quinto elemento que es el éter. Jorge, ¿qué es el éter y cómo se relaciona con estas interacciones? Gracias, Marlene. Saludos a todos, saludos a Armando, Marlene, qué gusto poder estar aquí en sala, ¿no? Mira, sí, bueno, en el conversatorio anterior nosotros habíamos abordado el tema de los elementos, ¿no? que sostienen la vida por acá, por el planeta. Acordemos nosotros que ese era un recorrido que lo hacíamos no solamente desde un contexto físico-químico, sino también bajo ideas filosóficas, puede ser en primera instancia, porque después la ciencia ya fue encontrando diferentes tipos de elementos. De repente, cuando nosotros veíamos la parte de la filosofía griega, claro, ahí a nosotros nos hablaban mucho, ¿no? Del tema del agua, del fuego, del aire, de la tierra. Y después con la ciencia, nosotros fuimos identificando toda una tabla periódica, ¿no? Y tal vez bajo ese contexto se fueron desagregando diferentes entornos. Entendíamos, por ejemplo, que el agua era una molécula y que tenía también átomos por ahí, entonces ya había que generar interacciones para generar estos compuestos, ¿no? Y claro, en el tema del éter, que lo habíamos dejado de lado en primera instancia, deberíamos nosotros tratar de entender que es un elemento que nos genera mucha polémica, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente por ahí nosotros lo vamos a asociar con esa alia que nosotros podríamos tratar de identificar, porque esa parte del alia es algo muy espiritual, algo que está por encima de la atmósfera del planeta, algo que está en o al interior de todos los vacíos que podemos encontrar. Y seguramente es visualizarlo bajo contextos no solamente físicos, sino también espirituales. Entonces, claro, el éter da para eso, ¿no? Es un elemento que sostiene un todo, aparentemente, ¿no? Que sostiene un todo y que dentro de ese contexto seguramente van a aparecer estos nichos ecológicos de los cuales nosotros habíamos estado hablando. ¿Y por qué asociarle a este tema con lo que vamos a hablar en este momento? ¿Por qué asociarlo con el tema de la vida? ¿Por qué asociarlo con el tema de que en el centro de todas las acciones que puede desarrollar la especie humana, seguramente deberíamos poner como norte al tema de la vida? Porque seguramente dentro de esa interacción ahora ya, comprendiéndola, de los 5 elementos, ¿no es cierto? Seguramente la parte física tiene que relacionarse con la parte espiritual. Porque en el momento en que nace, sobre todo un ser humano, aparentemente nacemos dos, ¿no? Nace un lado físico, pero también nace un lado espiritual. Y cuando explicábamos nosotros el tema de la numerología en la sesión pasada, decíamos, hay un 0 y hay un 1. De pronto el 1 es la individualidad y de pronto el 0 es la parte espiritual, que a veces nosotros nos hemos trazado como especie, tratar de entenderla. Y por eso seguramente hay tal diversidad de comprensiones, porque es algo que es un imaginario nuestro, ¿no? Es un imaginario de la especie humana. Pero bueno, antes de que podamos abordar eso, en primera instancia yo quisiera que hagamos un breve recorrido de lo que realmente podría significar el tema de armonizar el tema de la vida. Y miren, para eso, en primera instancia yo quisiera referenciar al paradigma perdido de Morán.
Y en la parte de la portada, él nos hace reflexionar algo que seguramente para las personas que empezamos este tema, nos deja realmente pensándolo, ¿no? Nos deja meditándolo. Porque al hacer el recorrido que ustedes ven en pantalla, cuando nos dice él, a ver, hagamos un tema histórico. Nos dice esto, miren, y nos pone así, bueno, son cifras que son simplemente citadas. Nos pone universo 7.000 millones de años, Tierra 5.000 millones, vida 2.500 millones de años, vertebrados 600 millones, reptiles 300 millones, mamíferos 200 millones, antropoides 10 millones, homínidos 4 millones, homo sapiens entre 100.000 y 50.000 años, ciudad-estado 10.000 años, filosofía 2.500 años, ciencia del hombre cero. O sea, es un recorrido que nosotros debe ubicarnos como especie en primera instancia, ¿no? Y tratar de entender que si la vida tiene aproximadamente 2.500 millones de años, ¿ya? ¿Cuántas tipologías y cuántas desagregaciones de especies pudieron haber existido antes de que aparezca el Homo sapiens? Porque nosotros somos algo realmente nuevo. Somos muy, muy nuevos aquí dentro del planeta. Y nuestra sociedad es más. O sea, mira, sociedades que datan de 10.000 años es algo muy noble, ¿no es cierto? Y mucho más cuando hablamos de filosofía, ciencia, nos vamos a la religión y esto. Y entonces resulta que de repente nosotros lo que deberíamos poner sobre el tapete es el tema de tratar de entender, ¿no es cierto?, cuál fue precisamente el origen de la vida en sus diferentes manifestaciones, ¿no? Porque ya sabemos que para que aparezca la vida debió armonizarse en primera instancia un tejido, ¿no? El nicho ecológico. Pero una vez que aparece, ¿ya?, las diferentes variantes de vida deben empezar a ser entendidas, ¿no? En todos sus contextos. Es por eso que por acá nosotros dejamos otro recorrido. En ese recorrido queremos destacar a los diferentes entornos, ¿no? O sea, vida vegetal, vida animal, vertebrados, esponjas, reptiles, tiburones, mamíferos. Y empezamos así a ver todo un proceso, ¿no es cierto?, que nos lleva a entender algo que de repente ya se viene a la memoria de todos nosotros porque ha sido muy, muy, muy analizado y muy estudiado. El tema de los dinosaurios, ¿no? Que seguramente es algo que a nosotros sí ya se nos viene a la memoria, ¿sí? Y en el momento en el que vemos que esa vida se fue tejiendo durante tantos años, ¿no? Seguramente debemos empezar a maravillarnos por el tema de cómo se fue armonizando, ¿no es cierto?, el tema vegetal con el tema animal, ¿no es cierto?, con el tema mineral. Todo tuvo que armonizarse para que la vida aparezca, ¿no es cierto? Sin embargo, la vida también tuvo un gran aspecto caótico, ¿no? Que era precisamente el tema de que, así como apareció, también se extinguió, ¿no? Extinciones masivas han habido, nos dicen por ahí los entendidos, 5 extinciones masivas en el planeta, estamos en la 6ª, ¿sí? Y estas 5 extinciones masivas, ¿no?, que prácticamente empezaron a dar pie a que especies desaparezcan. Oigan, pero hasta ahora están desapareciendo muchas especies, ¿no? Y que nuevas especies aparezcan dentro de ese entorno. Entonces, lo que aquí deberíamos tomar en consideración nosotros es precisamente esto, ¿no? El tratar de ver que en el momento en que nuestro planeta está vivo, en el momento en el que existen interacciones que devienen del universo, en el momento en el que existen cambios biológicos, físicos, químicos, por ejemplo, el tema de la desoxigenación del planeta una vez que las plantas empezaban a crecer, y ahí fue una de las primeras extinciones masivas, sobre todo en el océano. Hay tal cantidad de hechos que nos tienen que llamar la atención como especie, porque seguramente esos hechos a nosotros nos brindarán la posibilidad de entender lo que ha pasado acá en el planeta, ¿sí? Cuando Pangea se dividió, por ejemplo, ¿sí? Y de repente ese gran continente que nosotros teníamos en una primera instancia empieza a fragmentarse
y también origina pues una extinción masiva. Cuando cae el asteroide en Yucatán, también pues, ¿no? Entonces tenemos una serie de hechos, sobre todo que son muy antropológicos, que de repente nosotros deberíamos irlo estudiando para entender cómo todos estos hechos fueron moldeando un pensamiento que nos haga entender algo que queremos ponerlo acá en las comunidades Yachachicucs como emblema de nuestro recorrido, que es, si es que tenemos que poner algo en el centro de todo lo que existe, deberíamos ponerle a la vida, ¿no? Y este es un concepto que seguramente vamos a tener que conversarlo mucho en sesiones posteriores, porque claro, los centros eran otros, ¿sí? La filosofía fue un centro de vida, la ciencia estuvo como centro, el pensamiento occidental se lo manejó bajo ideas de centros, el propio planeta, aparentemente cuando nosotros manejábamos la idea de que de que la Tierra era plana, se convertía en el centro del universo. Y entonces esas ideas ptolomeicas, ¿no?, nos llevaban a entender que de repente debíamos poner algo en el centro, ¿no? Entonces es por eso que en esta sesión nosotros ponemos intencionalmente, por favor, la idea de que el biocentrismo debería coquetear, ¿no?, con la parte del teocentrismo. La vida, la comprensión de la vida, comprensión que seguramente en algún momento empezó a manejar temas espirituales, ¿no es verdad? Pero que después de todo, el gran enclave o la gran pregunta que nos hacíamos como seres humanos es, ¿qué es esto de la vida y cómo quiero imaginarme que fue su origen? Eso para comenzar, mi estimada Marley. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Me gustaría que también podamos abordar el tema del teocentrismo. Recordemos que el biocentrismo da eh, mucha importancia, ¿no es cierto?, a creer que todo se origina desde la vida, ¿no es cierto? Entonces, ¿pero qué dice el teocentrismo? Quizás Armando, por favor, nos pueda colaborar con eso. Claro, por supuesto. Muchas gracias, Marlene. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los que estamos en estos conversatorios, ¿no? Quiero comenzar con una reflexión de que no olvidemos como en todos los conversatorios lo hacemos, que estamos abordando un tema apasionante, un tema a la misma vez complejo, y desde diferentes circunstancias, inclusive podría convertirse en un momento determinado polémico, a pesar de que esta palabra última, mencionada por quien les habla, diríamos que en el diccionario del Yachachicucs no existe, o de la complejidad no existe, ¿no? Sino más bien, como decíamos, un tema complejo, un tema por demás apasionante, que es el origen de la vida. Existen tantas y tantas y tantas teorías, así como autores. Existen defensores de esas teorías, existen opositores a esas teorías, existen científicos, existen paracientíficos, existen pseudocientíficos, existen filósofos y existe la gente común y corriente, ¿no? La gente común y corriente que tiene una propia visión y una propia contextualización acerca de este tema apasionante, ¿no? Y el día de hoy nos toca abordar una dualidad también por demás dialógica, esta dualidad, ¿no? El biocentrismo y el teocentrismo. Jorge ha hecho un resumen bastante significativo de qué es lo que ha pasado en estos 7.000 millones de años, porque imaginémonos, ni siquiera en eso la ciencia termina de ponerse de acuerdo, ni siquiera en la existencia del universo. Hay algunos autores que dicen 7.000 millones, hay otros autores que dicen 10.000 millones, hay otros autores que dicen 14.000 millones, y hay otros autores que van más allá y que dicen 20.000 millones
de años de existencia del universo o del cosmos, ¿sí? De existencia del universo o del cosmos. Visualizado desde ahí, mi estimada Marlene, la pregunta que me hace, por lo menos es un tema que será siempre discutido, la existencia del origen de la vida desde el teocentrismo. A veces, el escuchar el teocentrismo, pensamos que es hablar de religión, por favor, y no es hablar de religión, más bien es hablar de pensamientos espirituales que devienen desde diferentes esquemas y desde diferentes formatos de quienes visualizan precisamente esa forma o ese formato de pensamiento. Teo Dios, ¿no? Teo Dios. Entonces, el teocentrismo no es otra cosa que ponerle al centro o en el centro de todo, de ese mismo universo, a Dios, ¿sí? En el centro de ese mismo universo, a Dios, ¿no es cierto? Entonces, como nosotros estamos visualizando ahí la primera, ponerle a Dios. Y ahí viene precisamente, como decíamos, estas partes que son, que nos tienden un puente, eh, cosmológico y cosmogónico interesante para debatir. Y debatir, creo que ya vamos 2022 años debatiendo, y para debatir qué es Dios, o cómo es Dios, si me permiten por último, ¿no? Por ahí hay un cantante, y me parece que es Arjona, que dice, Dios es verbo, no sustantivo, ¿no? O sea, esa parte, Dios es verbo, no sustantivo. ¿Cómo conjugar el verbo Dios, por lo tanto, no? ¿Ok? Pero yo vuelvo a repetir, es interesante porque ponerle en el centro a Dios precisamente ha hecho que grandes, ahí sí, si me permiten decir, grandes religiones o grandes personajes históricos en el mundo hayan surgido, ¿no? Hayan surgido. Por lo tanto, lo primero que quisiera que abordemos en esta explicación teocéntrica de la vida es el creacionismo, ¿sí? Es el creacionismo. El creacionismo como un estudio interdisciplinario, por favor, ¿no? Que busca explicar el origen de la vida y el origen del universo. Por lo tanto, no descartemos que existen semejanzas y diferencias, por ejemplo, del creacionismo con la teoría de la evolución, por favor, ¿no? Pues las semejanzas podemos nosotros visualizarlas desde el campo de la diversidad de las especies, ¿sí? El campo de la diversidad de las especies. Y evidentemente las diferencias que todo está dado a través de una ejecución, de una ejecución divina, ¿no? De una ejecución divina. Por lo tanto, los defensores de esta escuela creen que hay 10 razones, quisiera decirlas muy rápidamente, 10 razones fundamentales para enseñar el creacionismo, enseñar, no creer, enseñar el creacionismo, ¿no? El primero es que se observa científicamente, ¿sí? En los fósiles encontrados, en las columnas geográficas y que sostiene que el creacionismo dio origen a los tipos básicos de las especies y que las especies evolucionaron. El segundo punto de esto, muy rapidito, es que presenta 3 evidencias fundamentales de la existencia de un Dios o de un creador, ¿sí? De un creador, ¿sí? El primero, el perfecto equilibrio del universo. Esto es lo que nosotros conocemos como la teleología, ¿no es cierto? La segunda, la existencia de estructuras, de estructuras complejas de los seres vivos, ¿sí? Y la tercera, la información compleja almacenada en material genético. Ojo, ¿no? Hablamos desde la teoría del creacionismo. Los creacionistas sostienen o entienden que algunos aspectos de la vida están fundamentados para comprender muchos fenómenos naturales, o que dan la explicación a muchos fenómenos naturales, y que como cuarto, los creacionistas creen en la reputación de los argumentos lógicos, ¿sí? De la creación divina,
¿sí? Tenemos por ahí algunos biólogos, ¿no? Algunos biólogos, como Brandt, como Esperante, como Coffin, que han publicado precisamente artículos en revistas científicas y que utilizan el estudio de los fósiles encontrados, por ejemplo, en la formación del Pisco del Perú y en los bosques de Unicamp, que en Sudamérica, todo esto en Sudamérica, que precisamente hablan de esta explicación del creacionismo, ¿no? El modelo evolucionista presenta algunas lagunas que no presenta, por ejemplo, el creacionismo, porque el creacionismo es perfecto, ¿ok? Eh, los creacionistas creen, creen que, eh, creen que en la palabra divina o en el soplo divino, ¿sí?, está la existencia del todo. Por ejemplo, para los adventistas, ¿no?, sin querer meterme en algún tipo de iglesias, ¿no? Las políticas educativas emanadas desde las palabras sagradas son el tipo de educación que hasta el momento estas se mantienen, y dentro de ellas hay un personaje, ahí sí digo personaje, si me permiten, la señora Elena de White, ¿no? Para quienes conozcan para quienes hayan estudiado la historia de las iglesias o de las religiones, ¿no es cierto? Para la señora Elena de White, no hay nada más vinculante o vinculado entre Dios y la humanidad que no sea el estudio. Recordemos que no sea el estudio, ¿no? Recordemos los otros grandes pasajes de los libros sagrados que manifiestan precisamente esa educación que tuvo el más grande o insigne representante para una de las iglesias, que es la católica, Jesús de Nazaret. El creacionismo se basa en los principios bíblicos como creencia indestructible de la existencia de Dios, y finalmente los creacionistas creen que precisamente las visualizaciones que hicieron Copérnico, Galileo y Newton, ¿sí?, son visiones contradictorias en cuanto a lo que vieron en la parte religiosa y en la parte científica que ellos le llamaron, ¿no? Que ellos le llamaron. Para ir concluyendo esta primera parte, por favor, no nos olvidemos que quisiera mencionar cuatro de las grandes explicaciones creacionistas. Primero, el Tao, que viene del pensamiento oriental, ¿sí? El Tao que viene del pensamiento oriental. Y el Tao, miren, que tiene mucho que ver con lo que sostienen los Yachachicucs, o lo que Yura Complexus presenta. El AOC significa cómo vivir en perfecta armonía con el universo. Eso es el AOC, ¿sí? Si es que nosotros leeríamos los textos del AOC, probablemente iríamos entendiendo esa armonía del universo. Es una filosofía de vida más que una religión como nosotros lo hemos pretendido de ver, ¿no es cierto? El Tao, traducido como el camino o la vía, ¿sí?, es el orden, ¿sí?, es el orden innombrable, es decir, no existe un nombre, ¿no?, es el orden innombrable, inmanente del universo, la ley eterna que aglutina todo, lo vivo y lo inerte, lo real y lo místico, lo concreto y lo abstracto. Las enseñanzas, por lo tanto, del Lao Tse nos conducen a comprender el Tao y vivir conforme a él. Entonces, el Tao tiene algunas explicaciones como la causa-efecto, el yin y el yang, el tai chi tu, el Tao de Ching, la vida virtuosa, ¿sí?, la no acción, ¿sí?, la libertad, la ausencia del dominio, la religión y la espiritualidad. Miren lo importante de esto, ¿no? Y viene a mi cabeza, por ejemplo, también lo que los grandes pensadores occidentales dejaron o nos dejan como transcrito en la Torah,
que son los libros hebreos de los judíos de Seferat, que produjeron durante la Edad Media, ¿no? Construyeron grandes logros culturales basados precisamente en la historia judía, ¿sí? Basados precisamente en historia judía. Una de ellas es la Torah, ¿no? Y la Torah no es otra cosa que una explicación, ¿sí? Que una explicación de cómo los judíos veían la vida, de cómo los judíos veían la vida entrelazados con la parte divina, ¿sí? Luego, para no dejar de lado a lo mejor las cuatro grandes pensamientos creacionistas, tenemos el Sagrado Corán, ¿no es cierto? El Sagrado Corán, en donde nosotros ya encontramos que en Alá se encuentra la contestación a todas las interrogantes que tiene el universo, ¿sí? Interrogantes de diferentes tópicos de interés, como por ejemplo las enseñanzas que nos guían a un Dios único, alabado y exaltado, ¿no es cierto? Que indudablemente, que es Alá. Y finalmente, para terminar esta parte, por favor, más bien muchas gracias por el tiempo concedido, la Biblia. La Biblia como una guía que muestra una forma de vida con los límites que tiene que tener esa vida. Y para quienes decanten o para quienes estudien, sea por fe, sea por filosofía de vida o por algunos otros aspectos la Biblia, nos olvidamos que la Biblia comienza precisamente con el Génesis, ¿no es cierto? Precisamente con el Génesis. Entonces, este Génesis que conduce, abro comillas, el séptimo día, Dios había terminado la obra que hizo y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Por eso Dios bendijo y santificó el séptimo día, porque en el reposo de toda su obra de creación que Dios había hecho. Génesis 2:3, desde Reina Valera, ¿no? Me permití, por favor, y que se entienda, me permití con todo respeto hacer esta primera introducción desde la parte creacionista del teocentrismo. Pero el teocentrismo también puede ser abordado, desde otras teorías. No sé si teorías como habíamos discutido con Jorge y con Marlene, por favor que me disculpen, permítanme llamarle teoría o filosofía de vida. Por ejemplo, las reflexiones acerca de si es que tenemos otro tipo de origen, el origen desde la teoría de los Anunnakis. Y existen, ¿no es cierto? Y existen evidencias, por lo menos antroposociales o por lo menos arquitectónicas, que nos indican que hace más de 4.000 años en Sumeria, más de 4.500 años en Sumeria, o los textos sumerios se refieren a los Anunnakis como aquellos personajes que descendieron del cielo, ¿no es cierto? Que descendieron del cielo y que precisamente en base a que el planeta de los Anunnakis se iba agotando, ellos tuvieron que buscar un nuevo planeta. O sea, Nibiru era el planeta de los Anunnakis, tuvieron que buscar un nuevo planeta que tenga las mismas composiciones o que tengan las mismas características que Nibiru, y encontraron en la Tierra. Hoy inclusive existen teorías, ¿cómo le llaman a estas teorías? Bueno, existen algunas explicaciones que los niburianos están representados muy por la gente que pertenece a los países nórdicos, ¿no? A Finlandia, a Noruega, a Nueva Zelanda, y que tenían mucho que ver con el consumo de los minerales, entre ellos el oro, ¿no? Más adelante, más adelante tenemos la teoría del Big Bang. Creo que la mayoría de personas estamos un poquito relacionadas con la teoría del Big Bang, que es ya más bien una teoría, abordada
mucho más acá desde la parte de la ciencia, en donde se explica que la gran explosión gestada o generada en el universo esta explosión hizo que la materia se vaya conformando en lo que nosotros conocemos hace aproximadamente 13.800 millones de años, y esos fenómenos físicos condujeron a la composición de los átomos, de las células, de los iones, de los protones, ¿no es cierto? Y que en un momento determinado es esta explosión, es esta explosión cósmica la que nos da el origen a la vida. Y no queríamos decir, al comienzo hablábamos inclusive de la Torah, del Tao, por no dejar de lado ninguno de los pensamientos de las culturas que han transitado por lo que hoy nosotros conocemos como la tierra patria. Y el último pensamiento, ¿sí? Y el último pensamiento que dejamos nosotros a disposición, es decir, para que sea esto global, para que sea complementario, para no tratar de dejar de lado en el pensamiento de Liachachikucs ninguna de las formas de creencias científicas o no, o teológicas, de la existencia del origen del todo, no solamente de la humanidad. Y esta precisamente está soportado sobre el pensamiento paritario, del pensamiento ancestral. Ahí sí podemos decir andino, ¿sí? Ahí sí podemos decir andino, o el pensamiento ancestral del sur. En donde a más de mito, en donde a más de rito, o a más de mitología, a más de creencias, a más de magia, nosotros sustentamos de que en la cosmovisión andina, en la cosmovisión de la chacana, en la cosmovisión de las estrellas, en la cosmovisión de la Vía Láctea, se encontró la explicación, ¿sí? Se encontró en ese Pachacútij, en ese Ilatixi, Pachacútij, el Dios creador, en esa Ilatixi, el Ilatixi es la energía vital, la energía cósmica vital de cómo se formó. Entonces no están tan apartados de todas esas teorías solamente occidentales y orientales que nosotros conocemos, ¿no es cierto? El Pachacútij, donde viene el Inti, es decir, esta gran energía, el Ilatixi, la gran energía cosmológica, formó el Inti o el Sol, y el Sol emana a través de su energía la creación del todo. Y esto está dado a través de que, vuelvo a repetir, el Ilatixi, el Pachacútij es lo que da origen al todo, fecundando a la Pachamama, ¿sí? Fecundando a la Pachamama como el cosmos existencial, ¿no? Como el cosmos existencial del todo. Por lo tanto, seres animados, inanimados, inertes y con vida, como el río, como la piedra, como el arco iris, como la planta, como los animales, todos están relacionados, las estrellas, todo está entrelazado para dar origen a lo que nosotros conocemos como vida. Por ejemplo, si nosotros nos preguntamos, ¿el río tiene vida? Pero por supuesto que tiene vida el río, ¿no es cierto? Tiene vida en su composición como agua, es decir, de la fusión del H2O, y entraña o ensambla o tiene o alberga vida de diferentes especies, por lo tanto es vida. La piedra tiene vida, sí, no quisiera caer en cosas contraproducentes que vayan a lesionar los pensamientos, sobre todo científicos. La piedra no podrá tener vida como nosotros conocemos dentro de la parte explicativa de la biología y de la naturaleza humana, pero la piedra ha recogido durante miles de millones de años esas formas energéticas devenidas desde los 4 elementos que hemos venido hablando. Y todo esto, por favor, es la formación, todo esto es la formación de pensamientos. Los minerales, si hablamos del pensamiento andino, los minerales están conformados por una conjunción de esos miles de millones de años que precisamente ya explicó Jorge, ¿no es cierto? De la desaparición de las especies. La explicación más común que tenemos de dónde viene el petróleo viene de miles de millones de años de esos fósiles que nos antecedieron a nosotros.
de esas eras o de esas etapas que ya explicaba Jorge en la primera parte, ¿no? En la primera parte. Entonces, en este recorrido, mis estimados amigos, lo que queremos es dejar más bien, si me permiten, a libre albedrío de cada una de las personas que tengan la facilidad de pensar, de creer, de establecer de dónde nos originamos, pero el Yaxchichicucs no puede dejar por lado, no puede dejar de lado cuáles son estos orígenes de la vida y del todo, mi estimada Marlene. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Armando, por tan interesante recorrido que nos hizo hasta ahora sobre el origen. No sé si quizá Jorge quiera complementar alguna idea más. Bueno, hemos mencionado varias teorías, sin embargo, hay muchas otras que también quedan por investigar, ¿no es cierto? Quedan por abordar. Jorge, quizás algo más que nos puedas aportar. Gracias, Marlene. Gracias, Armando. Bueno, yo lo que quisiera por aquí dejar sentado es simplemente el hecho de que a partir de todo esto, a partir de todos estas ideas que se van enclavando en el pensamiento del ser humano, surgirán diferentes formas de comprensión de ver la vida, ¿no? De ahí vemos nosotros que a lo largo de los años se fueron cimentando no solamente culturas, sino civilizaciones, ¿no? De repente una cultura oriental que era intuitiva, mira, y esas intuiciones era pensárselo hacia adentro, ¿ya? ¿Sí? Una cultura occidental que en cambio quiso implementar dentro de la fase de comprensiones a las ideas científicas. Entonces, ¿cómo nosotros abordamos temas de intuición más ciencia? Y por eso, precisamente, hubo muchas elucubraciones antagónicas alrededor de esos dos pensamientos. Acuérdate tú, Marlene, que recién con el famoso Tao de la física, empezamos nosotros a generar algún tipo de similaridades dentro de lo que son las comprensiones de pensamiento, cuando desde la física dejaban a un lado el tema de la física clásica para entender que también había la física cuántica, y de repente entender que existen también otro tipo de realidades. Entonces, dentro de esas realidades, nosotros podríamos ir desarrollando y comprendiendo precisamente otras formas de pensar. Y a esos entornos, quisiera también sumarle el tema de la sabiduría, Marlene, porque no es lo mismo ciencia, intuición y sabiduría. Mira tú, y por ahí nos gusta mucho a nosotros el tema del pensamiento andino, porque de repente las preguntas por acá no se las desarrollaba bajo ideas estancas, ¿no? Bajo ideas, ¿y qué pasará si es que, ¿no es cierto? Nosotros estudiamos la gravedad, ¿qué tal si nosotros estudiamos evidentemente el tema de la filosofía, o qué pasará si nosotros de repente estudiamos conceptos de evolución económica? No. En el tema de la sabiduría andina, la pregunta era, ¿y qué es la vida? ¿No? ¿De dónde viene la vida? Y entonces, precisamente, cuando aterrizábamos la idea de la chacana, y cuando nosotros manejábamos gráficamente, aunque algún rato vamos a hacerlo acá en la comunidad, el entorno de fusionar algunas aristas de la chacana, y veíamos que por ahí aparecía el eje de rotación del planeta, los 23 grados y eso. La pregunta era, ¿y qué es la vida? ¿Y de dónde viene la vida? Entonces, ese es el contexto, ¿no? Deberíamos nosotros de empezar a entender que de repente, ¿sí? Si bien es cierto, todos los pensamientos son válidos, aparentemente todos los pensamientos son válidos, pero un pensamiento de sabiduría nos debería llevar a reflexionar acerca de este entorno que les planteamos. La vida como eje central, y por eso le ponemos el biocentrismo de todo lo que existe. Porque, oigan, de repente en alguna de las reflexiones anteriores, Armando decía, la vida y la muerte, decía, ¿no? ¿Sí? Y para nosotros parece ser que lo normal dentro de lo que es nuestro pensamiento, es la vida. Parece que lo normal es la vida. Y lo oscuro es la muerte. Algo que no entendemos es la muerte. Cuando de repente el pensamiento
debería ser un tanto contradictorio, ¿no? Porque lo no normal es la vida. Apareció la vida como algo que podemos llamarle magia, que podemos llamarle nosotros un sueño, que podemos llamarle como queramos llamarle, ¿no es cierto? Pero esa vida fue apareciendo. Y entonces, el gran legado que deberíamos nosotros dejar por acá es precisamente el hecho de que habrá que hacer todo lo posible para que nosotros conservemos este privilegio que tenemos por acá, de haber comprendido y de haber entendido el significado de lo que significa ser seres vivos, mi estimada Marley. Muchas gracias, Jorge, por haber complementado esta parte. Bueno, ya para finalizar nuestro conversatorio, nos quedamos con el siguiente resumen que está en El paradigma perdido de Edgar Morin, que dice, ¿no? Habla acerca de la antigüedad, ya sea del universo, tierra, vida. Permítame, por favor, realizar esta lectura. Nos dice que el universo tiene una antigüedad de 7.000 millones de años, la tierra de 5.000 millones de años, la vida de 2.500 millones de años, los vertebrados 600 millones de años, los reptiles 300 millones de años, los mamíferos 200 millones de años, los antropoides 10.000 millones de años, los homínidos 4 millones de años, los homo sapiens entre 100.000 y 50.000 años, ciudad-estado 10.000 años, la filosofía aproximadamente 2.500 años y la ciencia del hombre 0. Es una reflexión muy interesante. Bueno, en verdad, haciendo más o menos como un resumen y tomando en consideración estos datos, ¿no es cierto? Se estima que el planeta Tierra existe desde hace 5.000 millones de años y por su parte la vida, como habíamos mencionado, surge aproximadamente hace 2.500 millones de años. Pero ¿de dónde viene exactamente? Esta es una pregunta que ha sido formulada por filósofos, por científicos y han tratado de dar respuestas a través de diferentes teorías que Jorge y Armando muy gentilmente nos han hecho un recorrido de ellas. En la cultura occidental, estas teorías tienen un fundamento, bien en el cristianismo o en la ciencia. En este sentido, las respuestas como tal van desde la voluntad de un ser divino hasta la evolución de nuestro material genético, pasando por intervenciones de material cósmico y la composición de la materia inerte. Y como mencionaba Armando, es importante que un Yachachikuks pueda formar su pensamiento a libre albedrío. Sin embargo, teniendo en conocimiento que existen todas estas teorías, agradezco nuevamente a Jorge y Armando por sus intervenciones y será pues hasta un próximo conversatorio. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Gracias, Marley. Gracias, Armando. Saludos, muchas gracias.